Tercer bloque de TV Crecer, y en este caso TV Sana, donde vamos a hablar de un tema con una amiga que hace mucho que no nos visitaba. Ya la extrañábamos, a la doctora Laura Grinberg. ¿Cómo andas, Laura? ¿Cómo estás, Diego? Nos tenías abandonados. Un gusto volver, gracias por la invitación. Nosotros te llamábamos así con la mente y bueno, vos estabas... Yo no escuchaba. Sí. Bueno, un tema clave es tomar la presión. Pero yo no lo voy a explicar, lo va a explicar Laura. ¿Por qué es importante tomarte la presión? Bueno, muy bien. En primer lugar, la presión arterial es el principal factor de riesgo causante de algo que se conoce bastante, que es el ACV, el accidente cerebrovascular, que es la tercer causa de muerte en la población adulta y la primer causa de discapacidad permanente. Y además de eso, es uno de los principales factores de riesgo en la producción de enfermedad coronaria, de problemas del corazón, que es la primer causa de muerte. Quiere decir que no cabe ninguna duda de que la importancia es innegable y además es un procedimiento muy sencillo, no requiere análisis de laboratorio, no requiere estudios de alta complejidad, es un método que puede hacer el médico, de hecho siempre lo hacemos en la consulta y en todos los controles que hacemos, pero que además de eso puede solicitar el paciente sin ver al médico. El paciente puede ir a una farmacia, por ejemplo, a solicitar el control y hoy en día cada vez se jerarquiza más lo que se llama el control, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que el paciente se tome la presión arterial en su casa. Perfecto, o sea, está bueno que se compre un aparato de presión, lo tenga en la mesita de luz y no digamos todos los días, pero una vez cada cuánto se la tiene que tomar. Bueno, no es lo mismo un paciente hipertenso que un paciente que lo hace solamente para controlar su presión. El que primero el que lo toma para control. Yo tengo 30, 40 años y digo, bueno, voy a controlar mi presión, que me dijeron que es muy importante por el ACV y que puedo quedar medio turbo. Bueno, ¿cada cuánto me la controlo? Los pacientes sanos que no tienen otros factores de riesgo, en realidad se podrían controlar la presión una vez por año. Ah, un montón. Quiere decir que en esos casos podemos estar tranquilos, pero sí el control anual está indicado y uno no tiene que quedarse tranquilo de que porque tiene la presión baja, eso quiere decir que se va a seguir manteniendo esta tendencia durante los años, ¿sí? La incidencia de la hipertensión es altísima. Más o menos 1 de cada 3 adultos es hipertenso y esta incidencia aumenta en la población añosa. Quiere decir que hay mucha gente que toda su vida tuvo la presión baja y que un día desarrolla presión alta y esto hay que controlarlo. Porque la única manera de controlar esta epidemia es primero saber que la tenemos. Perfecto. Entonces esto sería más que nada... Porque si vos me decís, bueno, la tomo una vez por año, no hace falta comprarme un aparato. Pero esto sería indispensable para todas las personas que ya saben que la presión está ahí. Que ya tienen un diagnóstico o de hipertensión o de lo que nosotros llamamos presión normal alta, que es esa presión que todavía no tiene indicación de tratamiento farmacológico, pero que sí necesita ser controlada con un poquito más de rigurosidad para que en el caso de que se desarrolle hipertensión uno no demore. Exacto. Y en esos casos se puede dar a cualquier edad, en adultos no tan viejos, digamos. Exactamente, cada vez la vemos con más frecuencia en adultos jóvenes, sobre todo asociada a otros factores de riesgo, especialmente obesidad. Perfecto. El aumento de peso y el sedentarismo, además del uso del tabaco, el uso excesivo de alcohol, favorecen el aumento de la presión. Perfecto, entonces podemos decir que si uno es totalmente sano y es joven, bueno, no hace falta que se compre, pero hay un montón de gente, que ya tiene ahí algún problemita de presión y ese sí le recomendamos que cada cuánto se tome la presión. Eso también depende. En realidad, no es lo mismo un hipertenso que está en seguimiento, pero que con lo que se llama medidas higiénico-dietéticas se controla, es decir, con disminución del consumo de sal, ejercicio, etcétera, que un hipertenso que requiere medicación, que son la mayoría. Perfecto. De estos hipertensos tratados, hay hipertensos controlados y no controlados. Obviamente, los que no están controlados, es decir, que a pesar de recibir medicación no tienen valores adecuados de presión, de ese no hay duda. Se tienen que controlar en forma permanente porque uno de los mitos es que si uno es hipertenso y toma la pastillita, ya está. Ya está. No. Y eso de ninguna manera es así. Muchos hipertensos necesitan por lo menos 2 o más medicaciones para tener un adecuado control. Y tienen que controlar que la medicación sea suficiente. Y si con 3 pastillas no alcanzó, a lo mejor tienen que tomar otra. Otra más. Bueno, entonces, eso todos los días. En ese caso, que le diste algún régimen para tomarse la presión con una vez por semana, ¿está bien?
Depende mucho de la evaluación en los casos en que está controlado, si el paciente se toma la presión una vez por semana, sobra. Está bien, perfecto. Pero sí aconsejamos esto para todos los pacientes hipertensos donde estamos ajustando la medicación, eso todos los días. iniciando tratamiento. Para nosotros es casi imprescindible el monitoreo ambulatorio, así que sí, bueno, como nos quedan 2 minutos nomás, vamos a tomar la presión. ¿Esto qué es? Tenemos diferentes tipos de tensiómetro. Hay un tensiómetro, el que siempre usábamos, que es el anaeroide, donde nosotros inflamos el manguito, y este que es de mucho más fácil uso para la población en general, que es el digital. El digital viene con un manual, te explica, las indicaciones son muy claras, es muy simple, tiene garantía y hasta tiene memorias de los registros de presión anteriores, así que tiene mucha utilidad. Bueno, te voy a tomar la presión, lo vamos a poner así para que se mida. Sí, bueno, ¿cómo hacemos? Te explico. El paciente tiene que tener el brazo arremangado. En este caso no tenemos una mesita más alta, pero la idea... La camisa arremangada. Bueno, te entiendo. No tenemos una mesita más alta, pero la idea es que el brazo esté a la altura del corazón. Perfecto. Y el manguito así. Se tiene que introducir con el borde inferior, que tiene que estar más o menos a 2 centímetros de lo que es el pliegue del antebrazo. Ahí está. Esto lo haces entre vos sola y yo que te ayudo. El se puede hacer solo perfectamente. Eso mismo. ¿Qué hacemos entonces? Agarro así, lo voy a poner a la cámara así se ve. Yo estoy hablando, pero la presión arterial se debe tomar cuando la persona estuvo sentada durante 3 a 5 minutos, sin hablar y sin moverse. Y en esa situación de reposo, apretamos el botón. Así que no hables más, porque te voy a apretar como doctor. Y ahí apareció la presión. Ahora podemos volver a hablar. Mirá. ¿Qué es lo que vemos en el monitor entonces? A ver, pone ahí, ¿sí? Vemos 3 numeritos. Sí. El número superior corresponde a lo que llamamos presión sistólica, que es la máxima. Es de 124, que es lo que habitualmente se dice 12,4. Perfecto. El número inferior es la presión diastólica o mínima, que es de 80 milímetros de mercurio. Esto es lo que habitualmente decimos 12,8, ¿sí? Y además vemos un valor acá chiquitito, que es el número de la frecuencia cardíaca, que siempre es un parámetro que nos sirve mucho a los médicos, sobre todo porque hay medicaciones para la presión que afectan directamente el valor de la frecuencia cardíaca y también es importante para nosotros controlarlo. ¿Cómo estás? Fantástico. Muy bien, me gustó. Te saco esto, está fantástica, Laura. Ahí está, sale así. Bueno, gracias a Zanab, que nos presta todos sus tensiómetros, que además nos trajo como 5. Nosotros elegimos uno. No sabía cuál elegir. Pero había un montón, así que bueno. Bueno, entonces quedó claro, a tomarse la presión, y lo ideal es que en los pacientes que ya tienen un problema se la tomen en la casa, por lo menos una vez por semana está bien, y en los que están medio descontrolados todos los días. Sí, pero sobre todo, siempre que es para diagnóstico, tomarla en distintos días, a distintas horas. Nos sirve saber, a veces la presión sube por la mañana o sube por la tarde específicamente, y no es que requiere un cambio de medicación, sino a lo mejor del horario en el que indicamos la medicación. Para nosotros este es un instrumento invalorable, porque nosotros a los pacientes los vemos como mucho, cuando están descontrolados, una vez por mes en el consultorio. Y esto nos permite tener muchos más datos. Perfecto. Bueno, Laura, muchas gracias por venir. Gracias, que hace mucho no venías, que no pase tanto tiempo en que vuelvas. Así que, ¿a dónde nos vamos? ¿Terminamos el programa? Bueno, terminamos. tvsana.com.ar, no dejes de estar a nuestra web, a nuestro Facebook, y no dejes de tomarte la presión. Hasta la semana que viene.